En nuestro 8º aniversario de bodas, Marcus le envió a Grace un generoso regalo de rosas. Recién operada, Grace lo llamó y con calma le pidió el divorcio. Del otro lado de la línea, llegó la disculpa entre lágrimas de Chloe: señora Marcus, fue mi culpa por tomar las riendas del asunto. Por favor, no le guardes rencor al señor Marcus. Marcus consoló a Chloe con ternura durante un buen rato, diciéndole a Grace: como quieras. Grace lo volvió a ver medio mes después. Antes de continuar, suscríbete a este canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Prepara una comida ligera. Marcus regresó a casa de madrugada y no encontró la comida caliente de siempre en la mesa. Instintivamente frunció el ceño, siguió las instrucciones de Grace y se dirigió al baño. Cuando salió empapado de vapor, Grace seguía mirando la tele distraídamente. Sacó un bolso de diseñador de su maleta. ¿Lo ves? ¿Te gusta? Era un bolso rosa, claramente un estilo predilecto de las chicas jóvenes. Antes, cuando quería conquistar a Grace, la llevaba a hacer lo que quisiera. Ahora, solo le ofrecía regalos aburridos para apaciguarla. Grace ni siquiera se molestó en mirarlo, cambiando de canal con indiferencia y preguntándole: ¿cuándo tienes tiempo para divorciarte? Marcus estaba muy ocupado, tanto que incluso el regalo de aniversario de bodas tuvo que ser elegido por su secretaria. Para asuntos oficiales, Grace siempre tenía que adaptarse a su horario. Deja de armar un escándalo. Chloe no sabía que no te gustaban las rosas, no lo hará la próxima vez. Marcus se sirvió un vasito de whisky y se sentó en el sillón frente a Grace, con una media sonrisa en los labios. Chloe era el amor de infancia de Marcus, quien lo adoraba desde pequeña. En cuanto se graduó de una prestigiosa universidad, se convirtió con entusiasmo en su asistente personal. Eran inseparables, siempre juntos, incluso compartiendo la misma suite en viajes de negocios. En realidad, Grace no culpaba a Chloe por orinar sin parar ni por demandar a Marcus. Él le dio la oportunidad. Si no le hubiera dado una oportunidad, ninguna mujer se habría acercado. Grace dejó escapar un bostezo exagerado, con lágrimas acumulándose inconscientemente en sus ojos. Tras un largo silencio de Grace, Marcus dio por zanjado el asunto. Preguntó por las calificaciones recientes de su hijo de 7 años. Grace negó con la cabeza. Grace no lo sabe. No era para molestar a Marcus ocultándole la información. Grace realmente no lo sabía. La familia impartió una educación de élite, criando a los niños en la finca familiar desde pequeños, con diversas clases programadas a diario. Era ridículo, Grace había dado a luz al niño, pero las veces que lo veía eran escasas. Por esto Grace lloró y armó escándalos, pero los miembros de la familia Chi permanecieron completamente impasibles. Para ellos, que Grace se casara con un miembro de la familia Chi ya era una bendición. Cualquier otra cosa era pura fantasía. Marcus se pellizcó el puente de la nariz, diciéndole a Grace que se centrara más en su hijo. A este paso, Chloe se parecerá más a la madre de Leo que tú. Grace entendió lo que quería decir. Ayer era viernes, el único día que Grace podía recoger a Leo de la escuela. Grace llegó 1 hora antes y esperó hasta que oscureció, hasta que cerraron las puertas de la escuela. Solo entonces Chloe llamó a Grace para contarle que su abuela le había pedido que recogiera a Leo y lo llevara a cenar a la finca familiar. A través del teléfono, Grace escuchó la voz de Marcus. Le preguntaba a Chloe con una sonrisa si quería sopa. Al volver en sí, Grace le dirigió a Marcus una expresión rígida y seria, y dijo: «Te queda perfecto. Grace se irá inmediatamente y podrá ser tu supuesta señora Marcus». Sin saber qué palabras le dolieron a Marcus, guardó silencio varios segundos antes de estallar en una rabieta furiosa. «Mi paciencia tiene un límite. Grace, deja de armar un escándalo». Marcus se levantó y apenas había dado 2 pasos cuando Grace dijo, sin mucha emoción: «Ah, por cierto, Grace olvidó decirte que Grace tuvo un aborto espontáneo. 1 mes. Hace tiempo». La noche que recibió la llamada de Chloe, salió corriendo para protegerla de la bebida. Grace sufrió un dolor abdominal insoportable y condujo hasta urgencias del hospital. Le informaron que llevaba más de 2 meses de embarazo, pero el bebé no tenía latidos, fue un aborto espontáneo temprano. Lo más ridículo fue que cuando Grace supo que el bebé había fallecido, sintió un gran alivio. Al salir sola de la mesa de operaciones,
Grace pensó que era hora de que esto terminara. En la sala, Marcus estaba de espaldas a Grace agarrando su vaso con la bebida, con los nudillos completamente blancos. No se preguntó por qué Grace no lo había contactado. Sabía perfectamente cuántas veces Grace lo había llamado tarde esa noche. Lamentablemente nadie había contestado. Probablemente sea lo mejor. Demuestra que no eres apta para ser madre. Marcus entró en el estudio y cerró la puerta con destreza. 8 años de matrimonio, innumerables discusiones y desacuerdos. Grace siempre era la primera en pedir humildemente la reconciliación. Esta vez, sin embargo, Marcus nunca oyó el humilde toque de Grace. Media hora después, abrió la puerta y registró la enorme casa, pero no encontró a Grace por ningún lado. Grace fue el primer amor de Marcus. Nadie podría haber imaginado que un joven brillante, guapo y adinerado se enamoraría de una chica fiestera, rebelde y fumadora empedernida. El primer encuentro de Grace con él no fue agradable. En un callejón mugriento y maloliente, un estudiante destacado estaba siendo extorsionado por alborotadores. Grace pasaba por allí cuando alguien la miró con lascivia y le silbó groseramente. Así que se metió en bicicleta entre la multitud, dándoles una lección a los matones y por casualidad, resolviendo una crisis vital para el joven introvertido. Desde entonces Marcus se aferró a Grace como una sombra persistente. La esperaba después de la escuela, la seguía, y Grace no podía deshacerse de él. Le envió rosas a Grace que Grace tiró al inodoro con indiferencia y luego volvió a su escritorio. Le preparó personalmente un almuerzo extravagante, que Grace le dio a una persona sin hogar. Sus amigos se burlaban de Grace por tener un admirador rico y devoto. Cualquiera podía ver que Grace y él eran de mundos diferentes. Pero esta misma persona, cuando Grace fue golpeada por su padre alcohólico hasta el punto de no poder asistir a la escuela, entró a la fuerza en la casa, recogió a una Grace moribunda y la llevó rápidamente al hospital. Mientras el médico la cosía, le daba la espalda, con los hombros temblando incontrolablemente, secándose la cara constantemente con el dorso de la mano. El médico, entre impotente y divertido, le preguntó por qué lloraba si no era él el herido. Dijo que no sabía por qué, pero que solo sentía un dolor terrible y desgarrador en el pecho. Incluso le preguntó si necesitaba un electrocardiograma. En la habitación del hospital, Marcus preparaba fruta torpemente. Grace no quiere volver a sentirse así de mal. Grace, por favor, no te lastimes más, te lo ruega. Grace se comió la paleta que él compró, murmuró de acuerdo, y luego lo fulminó con la mirada. ¿Entonces quieres ser su novio? Todo el día ambos estuvieron sonrojados, incapaces de decir una palabra. Grace le había contado a Marcus un secreto que nadie más sabía. Al día siguiente de que su padre casi matara a golpes a su madre en un ataque de furia, una marchita rose siempre aparecía en su casa como disculpa. Así que si alguna vez quería romper con Grace no necesitaba decir nada. Solo una rose. Tontería, estaremos juntos para siempre. El chico de 18 años abrazó a Grace con fuerza, impidiéndole decir más tonterías. Para escapar del acoso de su padre, Marcus se la llevó a estudiar al extranjero. Y su padre, para obligarlos a romper, le cortó todo el apoyo económico. En aquella época, además de ir a la escuela, ambos tenían 2 trabajos de medio tiempo a diario. Eran días muy duros y ajetreados, pero Grace y él no podían evitar bromear y divertirse incluso mientras se cepillaban los dientes. En su pequeño apartamento les encantaba discutir y reír, con los ojos fijos solo el uno en el otro. Ojalá pudieran vivir así para siempre, qué maravilloso sería. Señorita Grace. ¿Se encuentra bien? La preocupación del médico volvió a llamar la atención de Grace. Hoy era el 3er día que Grace se había mudado de la mansión, y su insomnio crónico había empeorado. Con la receta de pastillas para dormir que le había recetado el médico, Grace fue a buscarla sola y se encontró con Chloe. Señora Marcus, ¿por qué está sola en el hospital? Chloe parpadeó con inocencia. Sin decir palabra, dijo con ojos llenos de compasión, Marcus le contó a Grace que su hijo. Tranquila, son muy pequeños aún, seguro que tendrán otro. Puedes estar segura de que Grace no lo hará. Al terminar de hablar, Grace vio a Marcus acercarse, con su hermoso rostro ensombrecido. Grace no sabía por qué estaba enojado, solo lo vio agarrando el spray medicinal en la mano.
Chloe le dijo a Grace con un tono juguetón y quejoso que no había prestado atención al subir las escaleras y se había torcido un poco el tobillo. Una lesión tan leve ni siquiera requería ir al hospital, era culpa de Marcus por obligarla a venir y hacer que faltara al trabajo. Era el turno de Grace de recoger sus medicinas. Al ver la bolsa de medicinas en la mano de Grace, Marcus no pudo evitar preguntarle, ¿qué te pasa? Al ver que lo ignoró y se disponía a irse, le arrebató la medicina, la abrió y miró. ¿Insomnio? ¿Cuándo empezaste a tener este problema? Grace te está hablando. Dime, ¿cuánto tiempo vas a seguir así? Marcus creía que la salida de Grace de casa era solo un capricho, una nueva treta para llamar su atención. Así que incluso ahora, no se había molestado en averiguar dónde vivía Grace ni qué había estado haciendo estos últimos días. El tono frío y elevado de Marcus atraía inconscientemente a la gente a detenerse y mirarlo. Un destello de fastidio cruzó los ojos de Grace. Después de que le devolviera la medicina, Grace le habló en voz baja. ¿Grace no está armando un escándalo por qué? Quizás el tono fue demasiado suave y tranquilo, Marcus lo interpretó como una muestra de sumisión. Sugirió llevar a Grace a casa primero y luego llevar a Chloe juntas a la oficina. Pero negó con la cabeza. El trabajo es más importante. Grace puede regresar sola. El regreso al que Grace se refería era a su propia casa. Su padre alcohólico murió en un accidente de coche, dejándole a Grace no solo el dinero de la indemnización. La casa de la que Grace más había deseado escapar, la casa donde siempre la golpeaban, era ahora su único refugio. Observando la solitaria partida de regreso, Marcus apretó los labios a punto de dar un paso, pero Chloe lo agarró del brazo. La mujer pálida declaró que de repente se sintió mal. Debió de ser una bajada de azúcar. Marcus dudó pero luego decidió no seguir las indicaciones de Grace y se dirigió a una máquina expendedora cercana. El día que el abogado redactó los papeles del divorcio para Grace, ésta recibió una llamada de Marcus. Con urgencia y seriedad, le informó que Leo estaba enfermo. Ven a la finca familiar antes de las 6. Antes de que pudiera preguntar qué tipo de enfermedad era, Marcus ya había colgado. Grace imprimió los papeles, con una sonrisa de alivio en el rostro de Grace. Al llegar a la finca familiar, Grace descubrió que todos los miembros principales de la familia estaban allí. Estaban cenando como siempre y Leo estaba sentado entre Marcus y Chloe. En esta escena para un extraño parecían una familia perfecta. Los ojos de Grace estaban ligeramente rojos mientras caminaba hacia Leo, a quien hacía tiempo que no veía, acariciándole la cara y preguntándole con dulzura qué le pasaba. Los rasgos del pequeño eran casi una versión en miniatura de los de Marcus. Leo pareció disgustado y apartó la mano de Grace de un manotazo, mirándola con recelo, y luego miró suplicante a Chloe. Grace sintió una punzada en el corazón. Chloe abrazó a Leo con cariño y le dijo con inocencia, Leo no está enfermo, Grace. ¿Te equivocaste de dosis de somníferos y te confundiste? Ante esto, todos los jefes de familia miraron a Grace con desdén. Grace sabía que se burlaban en secreto de Grace como siempre, sobre todo de la hermana de Marcus, Mia. Siempre había creído que Grace era de baja condición, indigna de su hermano. En el pasado, Grace había soportado que Mia pusiera los ojos en blanco y le complicara las cosas por el bien de su hermano. Desafortunadamente esta vez, Grace ya no estaba dispuesta a ser una pusilánime. Grace confrontó a Marcus. Le dijiste por teléfono que Leo estaba enfermo y le pediste que viniera. Grace corrió, pero tu novia dice que está bien. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿O son ustedes los que están realmente enfermos? Inesperadamente por la actitud asertiva de Grace, una mirada de pánico apareció en los ojos de Chloe. Movió los labios a punto de explicar algo, pero Grace no le dio oportunidad, advirtiéndole con la mirada baja, Chloe, si disfrutas siendo la amante de un hombre casado es asunto tuyo. No uses al hijo de Grace como herramienta para ganar favores, de lo contrario, no la culpes por ser grosera. El sarcasmo demasiado directo hizo que el rostro de Chloe palideciera, y sus ojos se llenaron de lágrimas de agravio. Zas, Marcus golpeó los palillos, con el rostro sombrío, la mirada clavada en Grace. Grace, solo haces celos y competitividad constantes. Leo lleva días resfriado, ¿has mostrado alguna preocupación como madre? Y dijiste a las 6, qué ganas de hacer esperar a todos.
Ya que tienes tan mala puntualidad, ve al comedor lateral y come con el personal. La palabra de Marcus era ley. En esta casa, nadie se atrevía a desobedecerlo. Un destello de suficiencia apareció en los ojos de Chloe. Hizo un puchero fingiendo compasión, esperando a ver cómo se desarrollaba el drama. Mia miró a Grace enarcando las cejas, con una mirada de desprecio manifiesto. Bajo la mirada de todos, Grace se acercó a la criada. María, cuando tengas tiempo, ven a casa de Grace y Grace te cocinará. Grace no quería que María malinterpretara que comer con ellos era vergonzoso. Tras decir esto, la mirada de Grace se cruzó con la de Marcus, quien le dedicó una sonrisa desdeñosa. De verdad que le das asco a Grace. Al ver que estaba a punto de irse, Marcus perdió la compostura, se levantó rápidamente y agarró la muñeca de Grace, su ira apenas se disimulaba en sus cejas. ¿A dónde vas? ¿Dijiste que podías irte? Grace estaba realmente enfadada por su desfachatez. No es asunto tuyo. Suéltala. Al recibir una mirada de Chloe, Mia replicó de inmediato con sarcasmo: Grace, sigues igual después de todos estos años, sin una pizca de educación. Una ave salvaje siempre es una ave salvaje, nunca encajará en la alta sociedad. Al oír esto, Marcus se giró para gritarle a Mia: cállate. Aprovechando su distracción, Grace finalmente se soltó. El dolor ardiente en la muñeca de Grace reavivó la ira que Grace había reprimido durante años. Recorriendo la sala con la mirada gélida de Grace finalmente se posó en el rostro feo y santurrón de Mia, y Grace le preguntó: ¿quieres saber cómo es una persona realmente maleducada? Grace se acercó lentamente a Mia y, mientras Grace la interrogaba, tomó el tazón de su sopa cremosa favorita y sin prisa, se la echó por la cabeza. El incidente no fue del todo repentino, pero nadie esperaba que la joven esposa de la familia Chi, usualmente dócil, cometiera un acto tan irrespetuoso. Durante varios segundos, la finca familiar quedó en un silencio inquietante. Hasta que, al darse cuenta de lo sucedido, lanzó un grito desgarrador. Solo entonces, como si despertaran de un sueño, todos los presentes protestaron a viva voz por Mia, con los ojos abiertos de par en par por la furia. Lo que había sido una cena familiar como Dios manda se convirtió en una escena caótica y ruidosa. Sin embargo, Grace se sentía especialmente encantada. ¿Qué era la vitalidad de la vida real? Esta era la verdadera vitalidad de la vida real. Tan vibrante y ruidosa, ¡qué maravilloso! Sin embargo, cuando todo ese alboroto se dirige solo a ti, aún así puede resultar abrumador. Después de todo, Grace solo tenía una boca, y en cuanto a volumen, definitivamente no podía con ellas. Lo único que Grace podía hacer era encontrar al instigador más furioso entre ellos. Justo antes de que, temblando por todas partes, levantara la mano para abofetearla, Grace, con la velocidad del rayo, la agarró del pelo con fuerza y le metió media baguette sin cortar en la boca apestosa. Finalmente Mia se quedó completamente en silencio. Grace le dijo a Marcus con una media sonrisa: eso sí que es callarse. ¿Entendido? Al ver a los miembros de la familia Chi palidecer uno a uno y mirar a Grace con enojo, especialmente a la abuela, que de repente dio una palmada en la mesa, y la ridícula imagen de ella señalándola con un dedo tembloroso, maldiciendo a gritos, Grace supo que aún no entendían del todo lo que significaba no tener nada que hacer. Grace suspiró en silencio, luego se dirigió a un rincón de la mesa del comedor y, con demasiada destreza, agarró el mantel blanco. Estrépito y ruido, comida esparcida por todas partes. Ni la ropa ni la dignidad de ningún miembro de la familia Chi se salvó de este intencionado alboroto en la mesa. Quien tiene algo que perder siempre teme a quien no tiene nada que perder. Quizás porque las acciones de Grace eran demasiado descontroladas, pero su mirada era notablemente clara y aguda. Por un instante nadie se atrevió a hablar ni a acercarse a Grace. Los ojos de Grace se encontraron con los de Marcus, y Grace se encogió de hombros con facilidad. Grace quería hacer esto el día que Grace se casara con tu familia Chi. 8 años. Grace había sido realmente paciente. Por suerte, a partir de ahora, Grace no tenía de qué preocuparse. La abuela se agarró el corazón con la voz temblorosa, mientras le pedía a Marcus que se divorciara de Grace de inmediato. Antes de agradecerle su aprobación, Marcus les dijo a todos que Grace había estado mentalmente inestable últimamente y que no debían rebajarse a su nivel. Grace, arregla este desastre. Esta es su última oportunidad.
Ante sus palabras, Chloe y los miembros de la familia Chi lo miraron con total incredulidad. Incluso sintieron la necesidad de tomarle la temperatura en la frente. ¿Estaba loco? Loco. Tras llamar loco a Marcus, Grace simplemente sacó los papeles del divorcio de su bolso. Delante de todos, Grace se los lanzó. Leo, mami vendrá a ver por qué. Ay, tú cuando tenga tiempo. Tras decir esto, Grace salió de la casa de la familia Chi sin mirar atrás. Cuando el coche estaba a punto de arrancar, Grace vio por el retrovisor a Marcus persiguiéndola, seguido de cerca por Chloe. Marcus tenía la mano lastimada, cortada por los platos rotos que salieron volando. Sin embargo, él parecía ajeno a todo, golpeando repetidamente la ventanilla del coche, ignorando las súplicas entre lágrimas de Chloe para que curara sus heridas, exigiendo que Grace saliera del coche y le hablara con propiedad. Grace. Grace. Marcus no podía imaginar que Grace ignorara por completo su presencia. Grace pisó el acelerador y salió disparada. Esa noche el teléfono de Grace no paraba de sonar. Aunque Grace lo había silenciado, seguía encendiéndose y apagándose hasta que Grace no pudo soportarlo más y le quitó la tarjeta SIM. Al no poder comunicarse por teléfono, Marcus le envió un mensaje de WhatsApp. Le preguntó cuándo había empezado a planear el divorcio. ¿Fue solo por el gran gesto de las rosas? De ser así, ya se había disculpado con Grace, y no entendía por qué insistía en guardarle rencor. Dijo que Grace no podía renunciar tan fácilmente a 8 años de una relación duramente ganada por el error de alguien más. Su hijo aún era pequeño, Grace no podía ser tan cruel como para dejar que perdiera a toda su familia. Grace pensó un momento y respondió: «Tienes que tranquilizarte». Esta frase era la favorita de Marcus en los últimos años, cada vez que Grace tenía sus arrebatos de histeria. Grace conocía muy bien el poder de esa frase. Efectivamente, menos de 2 minutos después de que Grace la enviara, Marcus se calmó. Durante la semana siguiente Marcus no contactó con Grace, pero sabía que había conducido discretamente cerca del antiguo barrio donde vivía. Grace estaba en la azotea regando flores. Grace se estiró perezosamente al ver la matrícula familiar, y tras un rato, regresó a su habitación. Aunque aún no estaba oficialmente divorciada, Grace ya había comenzado una nueva vida. Encontró un trabajo temporal en una tienda de conveniencia cerca de un parque cerca de su casa. Grace había sido ama de casa durante tanto tiempo que casi había perdido la capacidad de comunicarse con la gente con normalidad. Afortunadamente, la mayoría de los clientes que Grace conoció fueron muy pacientes y comprensivos. Entre ellos estaba un joven universitario llamado Liam que venía a pasear a su Golden Retriever todos los días. A veces le pedía a Grace que cuidara al perro atado afuera de la tienda. Después de conocerse, Grace se enteró de que vivía en el mismo barrio, lo que lo convirtió en un semivecino. A veces Grace se lo encontraba paseando a su perro abajo por las noches, y charlaban y daban un paseo juntos. De vez en cuando, le ofrecía a Grace algo de la comida que había cocinado, y se hicieron buenos amigos. Un día, ya casi fin de semana, Grace finalmente recibió una notificación de Marcus por WhatsApp, pidiéndole que fuera a la oficina a finalizar los trámites del divorcio. A Marcus no le gustaba que Grace lo visitara. Grace suponía que no quería que su esposa, de aspecto sencillo, causara molestias en público. Grace acababa de terminar su turno en la tienda cuando recibió el mensaje, así que llegó a su oficina con maquillaje ligero. Al llegar, Marcus estaba al teléfono. La miró varias veces indicándole que se sentara y esperara. Grace notó que Chloe no estaba, así que descartó ir a tomar un café y se puso a jugar en su teléfono. No fue hasta que Grace agotó todas sus vidas que se dio cuenta de que Marcus había estado detrás de ella, viéndola jugar, quién sabe cuánto tiempo. «Fírmalo». Marcus apartó la mirada y arrojó una copia de los papeles del divorcio sobre la mesa de centro. Grace no firmó inmediatamente como deseaba, sino que leyó atentamente todos los términos. Fue mucho más generoso de lo que Grace esperaba. Sin embargo, tras haber leído muchos artículos en línea de abogados de divorcio durante ese tiempo, Grace no se dejó engañar tan fácilmente. Grace propuso que Marcus le otorgara varios contratos de relaciones públicas en el extranjero. Oprah había comprado 2 años antes y, a cambio, Grace no exigiría las acciones de los fundadores en la empresa. Marcus se quedó atónito por un momento, pero luego contactó rápidamente a su asesor legal para pedirle que le enviara un acuerdo revisado.
Justo cuando Grace estaba a punto de firmar, Marcus colocó la mano sobre la línea de la firma. Mira con atención, dijo con el rostro algo sombrío, la custodia de Leo es mía. Una vez que firmes este acuerdo, ya no tendrás ninguna relación con él. Grace lo sabía, por supuesto. Grace también sabía que aunque la ley le otorgaba derechos de visita, si la familia Chi se negaba, Grace podría no volver a ver a Leo. Decir que Grace no estaba triste sería mentir. Sin embargo, por muy triste que fuera, este divorcio tenía que ocurrir. Con él, Leo al menos no sufriría en cuanto a condiciones de vida. Encontrarle un padre biológico adinerado ya le daba una ventaja en la vida. Marcus no esperaba que Grace aún pudiera hacer bromas dadas las circunstancias. Se burló y le dijo que se fuera, que tenía otras cosas que hacer. Eso es todo por hoy. Grace lo observó romper el acuerdo con indiferencia. Guardó silencio un momento y luego dijo con desdén, no importa. Grace pedirá el divorcio. Porque está harta de ti. Para. Grace te dijo que pararas. Marcus nunca había perdido la compostura de esa manera. Siguió a Grace ignorando las miradas disimuladas de sus subordinados, hasta la puerta del ascensor. Estás saliendo con otro hombre, te pintas los labios porque te verás con él más tarde, ¿verdad? Si no, ¿cómo pudiste ser tan cruel como para abandonar a tu propio hijo? La puerta del ascensor se abrió y Chloe salió. Inexplicablemente le dieron el día libre hoy, y si una compañera no le hubiera avisado, no habría sabido que Grace estaría en la oficina. Chloe, después de todo, provenía de una familia respetable y con buena educación. Para guardar las apariencias, le habló con suavidad y le aconsejó a Marcus que dejara ir a Grace. Marcus, sin embargo, la apartó frunciendo el ceño con frialdad y dijo, esto es entre Grace y su esposa, no hay lugar para que interfieras. El rostro de Chloe palideció al instante. Mirando a su alrededor, no pasó por alto los dedos que la señalaban. Antes de llegar a la oficina, casi todos en la empresa asumían que ella y Marcus tenían una relación. Ahora, con esta escena, no podía imaginar cuántos chismes habría sobre ella en la empresa de ahora en adelante. Chloe corrió llorando hacia la escalera. Al ver esto, Grace le sonrió levemente a Marcus. ¿Por qué no vas tras ella? Grace nunca le había tenido mucho odio a Chloe. Quien traicionaba la relación entre Grace y Marcus siempre era Marcus. Grace se reencontró con viejos amigos. Melanie, Kim y Grace formaban nuestro trío de amigas. Eran amigas de la infancia que ayudaron a Grace a escapar de una familia tóxica y pasaron momentos difíciles con ella. Siempre supieron dónde vivía Grace y tenían su información de contacto. Pero como adultos, por un acuerdo tácito, habían decidido no molestar a Grace. Grace se quejaba con ellos del comportamiento despreciable de Marcus. Después de unas cuantas rondas de copas, desearon poder llevar a Grace a quemar la finca principal de la familia. Rieron y luego lloraron desconsoladamente juntos. Poco a poco Grace dejó de tener insomnio. Desafortunadamente, antes de que transcurriera un mes completo de vida tranquila, Marcus volvió a molestar a Grace. Se presentó sin invitación en la puerta de Grace. Desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, armó tal escándalo que los vecinos que entraban y salían casi llamaron a la policía. Por necesidad, Grace lo dejó entrar. Había perdido peso, y la luz firme y segura que una vez brilló en sus ojos había desaparecido. María le había contado a Grace que, después de que Grace se mudara, Marcus regresaba a menudo a la finca familiar. Al principio, la abuela estaba encantada, organizando constantemente banquetes suntuosos para su hijo y su nieto. Incluso invitó a Chloe a quedarse en casa, intentando abiertamente impulsar su relación. Pero nadie esperaba que Marcus se volviera cada día más exigente. Su apetito disminuía cada día. Eso habría estado bien, pero después, inexplicablemente, su temperamento se volvió cada vez más errático. Una vez pasó un día entero en el almacén, buscando algo de su época de instituto. Al no encontrarlo, se enfureció con el personal encargado de las pertenencias antiguas. Hace 2 días incluso echó a Chloe después de que entrara a su habitación en privado, delante de todo el personal. Tuvieron una pelea brutal y Chloe lloró jadeando, perdió el equilibrio y se cayó por las escaleras, sufriendo una fractura con minuta de tobillo y casi desfigurándose el rostro. La abuela, furiosa con su hijo por acusarla de arruinar su matrimonio, sufrió un infarto de la ira.
Una ambulancia los llevó a ambos al hospital esa noche. Todavía se recuperaban allí. En cuanto a Marcus, al ver su aspecto demacrado y sin vida, Grace pensó que hacía mucho que no dormía bien, igual que cuando perdió a su bebé. Marcus empezó diciéndole, «Lo siento mucho». Dijo que había reflexionado mucho. Finalmente entendió por qué Grace le había pedido el divorcio. 8 años de un matrimonio emocionalmente agotador, donde Grace no tenía voz ni voto en nada y se había rendido al extremo. Grace sabe que te has dado por vencida por completo. Al oír esto, Grace negó con la cabeza. La decepción era como la sentía hace 2 años. Su decisión de divorciarse es fruto de una cuidadosa reflexión. La decepción no da miedo, lo que da miedo es la desesperación sin rastro de emoción. Y la aceptación y el desapego que siguen a la desesperación. Después de todo, una vez fueron marido y mujer. Grace pensó un momento y dijo, Marcus, Grace ha empezado a intentar una nueva vida. También deberías poner tus emociones en orden y empezar las tuyas propias. Marcus observó la sala y le dedicó a Grace una sonrisa amarga. ¿Recuerdas cómo Grace vino aquí y te llevó hace tantos años? Incluso después de 8 años, Grace todavía sueña contigo. Grace lo admite. Te descuidó. Pero nunca te engañó. Grace solo ha estado con una mujer en su vida. Grace replicó preguntándole qué se consideraba infidelidad. Te acostabas junto a Grace, pero otra mujer podía llamarte. Disfrutabas de la adoración en las miradas de otras mujeres, y luego llegabas a casa esperando que Grace siempre te tuviera comida caliente lista. Sabes muy bien que esto no es justo y que no es amor. Grace y tú saben lo que significa amar de verdad. Marcus recordó algo con los ojos enrojecidos en silencio. Grace lo sabe, Grace sabe que todo es culpa de Grace. Dale otra oportunidad, Grace de verdad no está dispuesta a soltarla. Grace, por favor, ¿de acuerdo? Le preguntó a Grace si recordaba lo que Grace había dicho en el funeral de su padre. Dijiste que te quedarías con Grace para siempre, que envejecerías y morirías el mismo día, y que luego serías enterrada en la misma tumba. Dijiste que nunca la abandonarías. ¿Lo has olvidado todo? Los votos y las palabras dulces de entonces, todos las decían con el corazón. El tiempo nunca fue el culpable, fue el corazón humano, algo demasiado odioso y caprichoso. Porque él cambió, Grace por necesidad también cambió. En ese momento sonó el timbre. Grace se levantó y abrió. Era Liam, el joven vecino. Miró a Marcus desde adentro y le preguntó con insistencia si necesitaba ayuda. Antes de que pudiera hablar, Marcus apartó a Grace de repente y le lanzó un puñetazo. Parecía que Marcus había visto a Grace interactuando con Liam. Con razón le había preguntado a Grace si conocía a un hombre nuevo. Sin decir palabra, los 2 hombres comenzaron a pelear inexplicablemente. Los puños volaban a ciegas. Grace se quedó a un lado intentando intervenir con tristeza durante un rato, pero al ver que no podía detenerlos, finalmente soltó un comentario: si quieren pelear, salgan y háganlo. En cualquier caso no es asunto de Grace y no vengas a buscarla si te lastimas. Van, Grace cerró la puerta. Grace no estaba muy segura de cómo se resolvió la pelea. Grace solo sabía que Marcus no volvió a molestarla. Unos 2 meses después, la abuela, tras recibir el alta hospitalaria, la contactó, diciéndole, de forma inusual, que su hijo la extrañaba y preguntándole cuándo tendría tiempo para verlo. Grace se dirigió a la puerta de la escuela en su nueva motocicleta Harley, vestida con ropa de cuero. Ninguna madre soltera fue más genial que Grace en la puerta de la escuela ese día. Los niños se impresionan fácilmente, cualquier cosa novedosa y genial les ganará su aprobación. Grace llevó a Leo a comer la comida rápida americana que tanto ansiaba, y que la familia Chi nunca le permitió comer. Después le preguntó a Grace si podía recogerlo la semana siguiente. Grace rió entre dientes, le ajustó el casco y lo llevó de vuelta a la finca familiar. Grace no tenía intención de entrar, pero la abuela, con María, lo detuvo, invitándola con ojos complejos a tomar al menos una taza de té antes de irse. Leo también invitó a Grace a subir a jugar un rato. Grace hacía mucho que no veía la habitación de Leo, y no pudo resistir la tentación, así que lo siguió. En el 3er piso, Grace vio por casualidad a Marcus en el estudio, haciendo una videoconferencia desde casa.
Grace se quedó paralizada por un tiempo indeterminado hasta que Leo tiró de su mano, haciéndola volver en sí, y Grace entró en la habitación con él. Grace jugó distraídamente con Leo un rato, luego miró la hora y le dijo, «Mami tiene que irse a casa. Si está libre la semana que viene, mamá vendrá a buscarte. ¿Puedo ir a casa contigo? Y traer a papá también, todos juntos. La sangre es más espesa que el agua». Grace no sabía si estas palabras le habían sido enseñadas por la familia Chi, pero Grace podía percibir la sinceridad del niño. Si hay oportunidad, claro. Pero solo tú, Grace, no deja que papá juegue con nosotros. Incluso con un hijo, Grace no quería mentir, no fuera que él tuviera expectativas que luego decepcionaran. Al salir de la habitación, Marcus ya estaba de pie no muy lejos, esperando a Grace. Le sonrió, ¿tienes hambre? Grace había comido hacía menos de 2 horas, pero... Grace miró las arrugas alrededor de sus ojos, hizo una pausa y no rechazó su invitación implícita. Grace tiene mucha hambre, ¿por qué? ¿Vas a cocinar? Sí, Grace va a cocinar para ti. Fueron juntos a la cocina y al comedor en el primer piso de la finca familiar, no había nadie más. Marcus le preguntó a Grace qué quería comer, y al oír algo sacó una olla de cerámica limpia. Empezó a preparar arroz para una comida ligera, empezando a hacer gachas. De hecho, Marcus cocinaba mejor que Grace. Cuando estaban en el extranjero, Grace solía anhelar comida asiática. En ese entonces no tenían dinero para comer fuera. Después de terminar su trabajo de medio tiempo, Marcus seguía, a las 8 o 9 de la noche, entrando en el supermercado internacional, buscando productos y carnes con descuento, y preparando diversos platos deliciosos para Grace. Las gachas no eran algo que cocinara a menudo, por lo general, Grace solo las comía cuando estaba enferma y no tenía mucho apetito. Al recordar aquellos tiempos, una leve sonrisa se dibujó inconscientemente en el rostro de Grace. Grace no metía prisa en Marcus, y él no hablaba con Grace de cosas sin importancia. Él se concentró en cocinar las gachas, y Grace se concentró en esperar para comer. Por un momento fue como si nada hubiera cambiado entre ellos. Esta vez, Marcus cocinó las gachas durante mucho tiempo. Ya fuera por el fuego demasiado alto o por el tiempo demasiado largo, un olor a quemado empezó a inundar la cocina. Marcus lo ignoró. Finalmente levantó la olla de cerámica, sin siquiera apagar el fuego, y se la llevó directamente a Grace sirviéndole un tazón generoso. Desde tan cerca, Grace estaba segura de que el fondo de la olla estaba quemado, pero no dijo nada y simplemente empezó a disfrutar de la comida que Grace nunca volvería a comer. ¿Está buena? Marcus quería saber con urgencia si a Grace le había gustado. Cuando me vio asentir, no me creyó. Tomó una cuchara y sigilosamente probó un poco de mi plato. Estaba terriblemente amargo. Le faltaba condimento. Y el fondo de la olla estaba quemado. Era más que desagradable. ¿Cómo era posible? Lo oí murmurar para sí. Dijo que claramente le había añadido azúcar. No te lo tomes. Te prepararé otro. Extendió la mano y me arrebató el tazón, pero parecía haber olvidado que las gachas estaban recién servidas y que sus palmas eran de carne y hueso. Instintivamente las dejó caer al quemarse, derramando el contenido por toda la mesa. Era un resultado totalmente predecible. Fruncí el ceño. Marcus, deja de cocinar. Estoy lleno. No, no está lo suficientemente bueno. Espérame, será rápido. Me habló mientras limpiaba el desastre con las manos. Vi cómo sus manos primero se enrojecieron, luego se hincharon rápidamente y al poco tiempo, la piel se ampollaba y se descamaba. Hablé con frialdad, no te hagas la víctima. No siento ni una pizca de compasión. No mentía. En ese preciso instante, al verlo con el pelo significativamente canoso, sentí una satisfacción retorcida al pensar que el karma estaba en juego. Él se lo buscó. Se merecía todo lo que le había pasado. Marcus me miró con la mirada perdida durante un buen rato. Aún no entendía por qué algunas personas pueden desenamorarse sin más. Después de que me fui, Marcus se quedó solo en la cocina toda la noche. Poco después, enfermó. Comenzó con una neumonía aguda y adelgazó de forma alarmante. Tras recuperarse y recibir el alta hospitalaria, empezó a sufrir noches de insomnio.
Al final, solo pudo dormir con la ayuda de medicamentos. La abuela le rogó humildemente a Grace que lo visitara más a menudo. No hice caso a sus súplicas. La familia me llamó insensible y cruel, y le prohibió a Leo volver a verme, su supuesta madre. Pero olvidaron que un niño no es una simple marioneta, tiene sus propios principios sobre el bien y el mal. La mayoría de las veces, Marcus hacía la vista gorda cuando me llevaba a Leo de vez en cuando para que disfrutara de los momentos felices que se merecía a su edad. 1 mes, 3 meses, medio año después, Marcus finalmente comprendió que ya no había ninguna posibilidad entre nosotros. Aún así, decidió escapar. En el mundo interior que se había construido, yo seguía viviendo en ese pequeño apartamento en el extranjero. Después de que tomó su medicación y se durmió, seguimos viviendo felices en sus sueños. Al final, no tuve más remedio que solicitar el divorcio. La primera vez que lo solicité, no me lo concedieron. La segunda vez, debido a la clara evidencia de separación y a la falta de afecto, el divorcio se concedió con éxito. El divorcio realmente me convirtió en una mujer soltera y adinerada. No compré una casa nueva, simplemente renové mi antigua vivienda para hacerla más cómoda y agradable. El estudiante universitario que tenía un perro me confesó sus sentimientos. Después de que lo rechacé con tacto y comprensión, no volvió. No es que dejara de querer tener una relación. De hecho, tras volver a estar oficialmente soltera, estaba abierta a nuevas relaciones con hombres de calidad que me atrajeran. Simplemente ya no priorizaba el supuesto amor en mi vida. Mi propia felicidad y mis sentimientos eran lo más importante. En la sala VIP del aeropuerto, mis 2 buenos amigos y yo nos reunimos, extendimos un palo de selfie, y cambiando de ángulos y poses, tomamos cientos de fotos de una sola vez. Mientras nos quejábamos de nuestras habilidades fotográficas, abrimos con maestría la aplicación de edición de fotos para elegir. Entre risas y charlas animadas, un hombre elegante y atractivo pasó por nuestro lado. Todos nos sentamos erguidos, fingiendo aplomo. Por desgracia, nuestros esfuerzos por meter el estómago y sacar el pecho duraron menos de 1 minuto. Oigan, ¿tienen hambre? Hinchado por allá. Los 3 intercambiamos miradas y con un entendimiento tácito, empezamos a jugar a piedra, papel o tijera. Quien perdiera, que fuera a buscarlas. El cristal semitransparente reflejaba las siluetas de mujeres riendo juntas. Más allá del alto marco de la ventana, la libertad, enmarcada por el cielo azul, se elevaba lentamente. Gracias por escuchar la historia de hoy. Si te gustó este vídeo, dale a me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tu opinión en la sección de comentarios, así que no dudes en compartirla. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias emocionantes. Nos vemos la próxima vez.